We love to fly first class, someone else pays the ticket. We love our juicy fruit, long as we don't have to pick it. We love our fast food. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Desde ya un gran abrazo, saludo, mucha fuerza para la gente del centro sur que no lo está pasando muy bien. Hemos tenido temas complicados con las lluvias, mucha agua en poco tiempo, poca nieve en la cordillera, y hace 2 meses atrás también estuvo complicado, así que espero se encuentren bien junto a los suyos, y si hay problemas, bueno, a tirar para arriba y ponerle el hombro. Ahora les quiero hablar, hace tiempo que no les hablo, ¿cierto? No me pongo a divagar, porque más que mal podríamos ponerle el canal de la divagación, ¿cierto? Algo así. Hablarles sobre un tema que a veces nos complica a muchos, ¿cierto? De nosotros que estamos en esto del audio, que es sobre escoger los parlantes adecuados para tu sistema. Tanto los parlantes o el amplificador, ¿cierto? Adecuado para tu sistema. Y pasa que este camino, ¿cierto? Tiene muchas, o digamos el tema del audio tiene muchas aristas. Es un viaje largo, entretenido. Mientras más quieres profundizar, ¿cierto? En sonar bien o en ir mejorando tu audio, tienes que empezar a investigar, ¿cierto? Hay una investigación que tienes que llevar para ir logrando ciertos objetivos, y hay muchos que se van quedando en el camino, ¿cierto? Y optan por quedarse con un equipo que les suene bien y un parlante y listo, y está bien, y eso es muy válido y creo que es lo más sano dentro de que se puede hacer si no te quieres complicar la vida mucho con el tema audio. Pero hay que saber hay que ir investigando muchas cosas, un poco de electrónica, un poco de física, un poco de acondicionamiento acústico que está muy ligado a la física, bueno, la música misma, cómo suenan los instrumentos, tratar de escuchar música en vivo, ¿cierto? Orquestas, filarmónicas, cosas así que hay que irlas haciendo si quieres ir puliendo, depurando los sistemas. Miren, el viaje es largo. El viaje a veces, incluso el destino, llegas a destino y te das cuenta que ese destino, a muchos le pasa que llegas a un lugar y el lugar no te gustó, no te fue acogedor, no te trató bien la ciudad, ¿cierto? Aquí el viaje es largo, el destino puede ir cambiando, ¿cierto? O puede llegar a destino y te das cuenta que el destino que querías realmente era otro. Pero lo importante siempre de los viajes, porque en realidad esto es un viaje, lo importante de los viajes es disfrutar el camino, lo recorrido, lo aprendido. Llegar a destino es cierto, lo vas a pasar bien, lo vas a pasar rico, vas a disfrutar el lugar, vas a disfrutar el sistema, pero al final lo que queda, o digamos lo que uno también deja mucho, es el viaje, cómo fue ese viaje, qué aprendiste en el viaje, qué tuviste que hacer para llegar a destino. Entonces disfruten el camino, no se compliquen, no se amarguen si están con un sistema que no les agrada, ya pronto va a llegar, digamos, o van a ir encontrando qué es lo que realmente les gusta. Eso también es otro tema, saber qué sonido te gusta. A mí yo ya sé qué sonido más o menos me gusta, sé a dónde apuntar, sé dónde podría encontrar un buen sonido, o creo saber, y eso te facilita muchas cosas también, ¿cierto? A la hora de optar, de decantarte por algo, por esta cosa o por esta otra, uno ya sabe más o menos qué es lo que busca. Pero si eres de los que todavía no sabe qué es lo que anda buscando, qué sonido le gusta, lo más probable es que te lleves gastando y cambiando y cambiando y cambiando y cambiando y cambiando y cambiando, en eso puedes estar toda una vida. Eh, entonces, son varios yo grabo aquí, digamos así, un plan general nomás, para que esto lo puedan escuchar en el auto, o en el colectivo, en la micro, cuando van de viaje, no tenerlos esclavizados viendo un video que quizás ni siquiera es, digamos, atractivo visualmente, así que es para escuchar, ¿ya? Bueno, son muchos los parámetros que deben considerar a la hora de decantarse, de escoger un parlante, ¿cierto? Bueno, primero que todo sus gustos musicales, eh,
Pero ya, aquí empezamos a hilar un poco más fino la sala de ustedes. Muchos se preocupan, ¿cierto?, de los metros cuadrados, pero resulta que puede ser una sala de 6 metros cuadrados, de 10 metros cuadrados, pero puede tener un techo de 2 metros, de 3 metros, de 4, de 5, de 6. Entonces al final véalo como un volumen, no como una superficie. Y es cierto que algunos parlantes indican ya para de 10 a 40 metros cuadrados. Ok, pero tienen que pensar que si esos 10 o 40, a 40 metros cuadrados tienen 2,40 de altura, no es lo mismo, el parlante no va a tener el mismo rendimiento que si es una altura de 3 metros o de 5 metros. ¿Y dónde los van a ubicar? ¿Ya? Entonces, primero pensar en su espacio, Tratar de que no te sobre sonido ni que te falte sonido. Si te sobra sonido, también se vuelve un poco tediosa la escucha o no vas a lograr un desarrollo de sonido óptimo a tu espacio. Ese es el primer concepto a considerar tu sala. Después vamos a hilar un poco más fino. Por parte del parlante, ¿cierto? Vas a querer un parlante o estás buscando un parlante de baja, de media, de alta sensibilidad, y todos responden distinto de acuerdo al amplificador que le pongas, ¿cierto? Aquí, digamos, si ya tienes el amplificador, el parlante obviamente va a tener que estar muy ligado, o los parámetros que tú escojas de tu parlante van a tener que estar ligados al tipo de amplificador que tengas. Por ejemplo, si tienes un amplificador que maneja buena corriente, que es de 200 o 300 watts y maneja muy buena corriente, puedes optar por un parlante de baja sensibilidad. ¿Qué significa la sensibilidad? Es digamos, la respuesta, la cantidad de sonido que va a emanar el parlante con la inyección de potencia, con la administración o cuando se le envía señal, va a manejar más o menos potencia. No es que va a manejar, sino que va a dar más o menos sonido con X potencia. Un parlante de baja sensibilidad, si tú le envías 100 watts a este parlante, si este es de baja sensibilidad, va a sonar menos que ese parlante, ¿cierto?, que te es de una sensibilidad más alta. Entonces, en el fondo, podríamos, así a grandes rasgos, decir que la sensibilidad es un poco, en términos gruesos, burdos, es como un freno que le pone el parlante, digamos, un atajo de energía que le pone el parlante, un obstáculo que le pone al amplificador. Ahora, eso no significa que el amplificador va a sufrir, sino que simplemente si el amplificador, tienes un parlante de muy baja sensibilidad, ¿cierto?, o de baja sensibilidad, y le pones un amplificador que es de baja potencia y de damping bajo, lo más probable es que no tengas un parlante llenito, un parlante que te está dando todo el sonido que debiera, debido a la baja potencia. Entonces, hay ciertos parámetros, ¿cierto?, que los debes considerar. El damping factor, que es un término complicado de entender muchas veces, o que cuesta despejarlo un poco, también importa. El damping bajo se da en los amplificadores o los equipos un poquito más antiguos, 70 hasta el 80, y los valvulares de por sí se conoce o se sabe que tienen damping bajo y se llevan bien con parlantes antiguos. Entonces los equipos, digamos, de damping bajo se llevan bien con parlantes antiguos. El damping fue subiendo a medida que fueron subiendo las potencias. ¿Ya? A medida que fue subiendo la potencia, fue subiendo el factor de amortiguamiento, y que incide directamente o más que nada en la respuesta de frecuencias bajas. Es el control que va a tener el amplificador sobre el woofer. Entonces, un damping bajo, ¿cierto?, va a tener un menor control, entre comillas, o va a dejar que el parlante esté un poquito más libre, ¿cierto? El woofer va a estar un poco más libre que con un damping alto. Cuando tú le inyectas la potencia, ¿cierto?, al parlante, tiene un movimiento pistónico, una excursión, que es el movimiento hacia adelante y hacia atrás que genera el motor electromecánico, ¿cierto? El electromotor junto con el imán, la bobina, todo eso es un motor. Y al inyectarle potencia, ¿cierto?, genera un movimiento hacia adelante y hacia atrás, una fase positiva, y hacia atrás una fase negativa. Ese movimiento se le llama excursión o movimiento pistónico, ¿cierto?, que en el fondo todo ese conjunto es un pistón. Y ese movimiento, si el damping es bajo, ¿cierto?, va a estar más libre y va a permitir una excursión más holgada, y de eso se benefician mucho, no más holgada, sino que más libre, porque que sea, digamos, un damping bajo no significa que el woofer va a oscilar más,
sino que va a demorar más quizás en detenerse. Por eso es que cambian los sonidos un poco. A veces a la gente le gusta, oye, qué rico ese bajo gordito que se siente. Claro, el bajo antiguo es más gordito, un poco más desordenado, más desparramado. Justamente se debe a eso, al damping bajo, quizás, en medida, ¿cierto? Los parlantes estaban hechos para ese tipo de damping. Y los parlantes de ahora, de damping alto, ¿cierto? Amplificador damping alto y parlantes de baja sensibilidad, ¿cierto? Tienen ese bajo apretado, ¿cierto? Que pega, que a muchos les gusta. ¿Sí? Esto es cosa de gustos, pero para saber, digamos, cuál de los dos te gusta, tienes que entender los conceptos y haberlos escuchado, ¿cierto? Entonces, bueno, volviendo un poco a la sensibilidad, entonces tú para sacarle bajo, los fabricantes para sacarle bajo a una caja, digamos, a un parlante, por ejemplo, este parlante, ¿cierto? Es un parlante chiquitito, y si fuera un parlante de alta sensibilidad, lo más probable es que no tendríamos una respuesta buena en frecuencias bajas. Entonces, bueno, como les decía recién, a medida que fue subiendo, pues fueron pasando los años, fue subiendo el factor de amortiguamiento, el damping factor, y fueron subiendo las potencias, y como la potencia subió, necesitas un mayor control. Por lo tanto, va subiendo el damping factor. Ahora lo ideal, ¿cierto? Es que el parlante de su época, el parlante de época con amplificador de su época. ¿Ya? Hay combinaciones, puedes hacer las combinaciones que gustes. Ese amplificador no es antiguo, pero tampoco es tan nuevo, digamos. El diseño es un diseño noventero, ochentero, si no me equivoco. Entonces, lo que les decía, ¿cierto? Para sacarle bajo respuesta, para cumplir con la respuesta que te da el fabricante, digamos, la respuesta de frecuencia que te da que te indica para este parlante. Si este parlante fuera de 95 decibeles, lo más probable es que no tendrías respuesta en bajos, ¿cierto? Porque estaría gritando mucho, ya el parlante estaría sonando bastante fuerte, y antes de lograr mover un poco de aire. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Baja la sensibilidad para que, ¿cierto?, el trabajo tenga una pegada del woofer y que vaya parejo con el tweeter, digamos, ¿cierto? Este es un monitor chiquitito, los famosos parlantes enanos de Grundig, es un Grundig. Ahora, hay parlantes de baja sensibilidad que son grandes, pero aún así logran, con el tiempo han logrado reducir los tamaños. O sea, en el fondo fueron bajando la sensibilidad no sé si para reducir el tamaño, pero sí se baja la sensibilidad, se reduce el tamaño, logran monitores o parlantes más acotados, metiéndole más energía, ¿cierto? Buen manejo de corriente, un damping bajo. Un damping bajo te pide un parlante, digamos, grande. Perdón, que justo me llegó un mensaje. Un parlante de baja sensibilidad, con hartos drivers, ¿cierto? Te pide un buen manejo de corriente, una buena potencia para lograr llenar ese parlante, lograr vencer la oposición que genera esa sensibilidad baja del parlante, y que te cumpla con la respuesta que indica, con la frecuencia, con el rango de trabajo que te indica. A diferencia de los parlantes de alta sensibilidad, de relativamente alta sensibilidad, un parlante de 95 decibeles, y se apoyan, obviamente, o no obviamente, pero los parlantes más antiguos, los gabinetes más antiguos, se apoyan de un gabinete más grande, para poder obtener una respuesta en bajos. Alta sensibilidad, gabinete grande para poder obtener buenos bajos. Baja sensibilidad, gabinetes más pequeños, con un woofer más apretado, una respuesta más apretada, ¿cierto? Más moderna, para poder obtener buenos resultados. Baja sensibilidad, poca potencia, con 30 watts, este ya lo tienes y lo llenas. Alta sensibilidad, baja potencia, lo logras llenar. Baja sensibilidad, alta potencia, lo llenas bien. ¿Qué pasa si a este parlante le inyectas un amplificador de 30 watts? Lo más probable, o sea, va a responder, pero supongamos que fueran más vías, fueran, digamos, 3 de esos woofers o 4 de esos woofers y 2 tweeter, y siendo de baja sensibilidad no va a tener la respuesta, no va a llenar, no se va a llenar como corresponde, porque la potencia del amplificador no está logrando vencer la oposición que le pone este parlante a la circulación, ¿cierto?, de la corriente. Entonces son cosas que tienen que ir ustedes pensando. Ahora, por ejemplo, yo soy un poco enemiguito de los woofers tan chiquititos con poca superficie, porque tú tienes que pensar, o sea, a mí en mi espacio no me sirven. Tienes que pensar, ahora ahí viene la otra, digamos, que voy a retomar lo de la sala. Si tu sala
es relativamente grande, tiene una sala, no sé, de unos 60 metros cúbicos, de unos 80 metros cúbicos. Si le pones uno de estos parlantes chiquititos, ¿cierto? Por más que le inyectes potencia y este tenga una respuesta de 50 Hz a 20 kilos, pero hablemos de los bajos, si tiene una respuesta de 50 Hz, ok, tiene una respuesta de 50 Hz, pero en cuanto volumen, o sea, se apoya mucho el espacio. Este parlante, si yo lo meto dentro de un auto, lo más probable es que me sobre parlante. Ustedes se han fijado que en el auto hoy se escuchan los bajos ricos, apretados, claro, y con parlantes súper chiquititos, claro, porque tiene un espacio súper, un volumen que llenar súper chico. Y sería absurdo poner un 15 pulgadas, a alguien se le ocurriría poner un 15 pulgadas dentro de un auto. Bueno, van a decir los de competición, los que usan esa, digamos, la música o esos sistemas de competición de sonido que no es tema acá, pero a alguien se le ocurriría un woofer de 15 pulgadas, de 12 ya es harto, 8 pulgadas es grande para un auto. Yo creo que un parlante así para un auto, para mí es feliz, porque va a llenar súper bien. Ahora quizá un subbajo, porque este llega hasta 50, un subbajo que baje por lo menos a 40, no sé si algo más podrá bajar, porque al final la mayoría de los subbajos lo que hacen es un acento en cierta frecuencia, pero que bajen a 20 Hz, a 25, a 30, no les creo mucho. Entonces, tienen que pensar en su espacio y si es qué volumen tiene su espacio. Porque, por ejemplo, este woofer, aquí viene la física, digamos, y una de las aristas de la física, porque hay mucha más física, pero la cantidad de masa de aire que desplaza, porque en el fondo lo que hacen las frecuencias, ¿cierto?, es ir desplazando aire ¿cómo se le llama? En ondas longitudinales, o transversales, ya se me olvidó ya, pero va desplazando aire, ¿cierto?, de esta manera, hacia acá. Entonces, transversales podrían ser. Entonces, claro, es una constante interacción de esta membrana, ¿cierto? Esto que vibra con el espacio. Entonces, el aire que se mueve aquí se traspasa para acá, 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 hasta que pierde fuerza, ¿cierto? Porque hay una fuerza de impulso inicial y que en algún momento esa fuerza se va a diluir, se va a perder, ¿cierto? Si yo me pongo a 10 metros de lejos no va a tener ningún impacto este woofer. Este woofer quizás sí va a tener un impacto si yo me pongo a 10 metros, quizás, y yo lo voy a lograr sentir algo, pero de nada. Entonces ustedes tienen que pensar, si su sala es relativamente pequeña, este parlante les va a venir súper bien. Para una escucha íntima, una sala de 2x3, de 2x2, no sé, te va a venir súper bien. Y este parlante te va a sobrar sonido. Aparte, como es sensible, va a tener mucho sonido en la parte alta, o sea, me refiero a un espacio pequeño. ¿Por qué va a tener más sonido en la parte alta? Porque, claro, la alta sensibilidad se apoya de los espacios grandes para desarrollar su sonido. El woofer necesita espacio para desarrollar la longitud de onda, ¿cierto? Acorde a lo que está indicando el fabricante. No va a desarrollar una longitud de onda en 2 metros, no va a desarrollar ningún sonido bajo en menos de 2 metros. Si tú escuchas a esta distancia o a esta distancia, te recomiendo un parlante más chiquitito, ¿cierto? Que tenga un woofer de 8, hasta de 10 pulgadas quizás te es suficiente, incluso con 10 pulgadas es mucho. Pero si tu espacio es más grande, te sugiero unas pulgadas más grandes para que la interacción con el espacio la sientas. Porque en el fondo el parlante interactúa sí o sí con el espacio. Lo quieras o no, va a haber una interacción con tu espacio. Y si tu espacio está completamente vacío, va a sonar súper distinto a que si tiene algún mueble, alguna alfombra. Incluso a veces las cosas que tengas o mucho tratamiento acústico te puede chupar el sonido. Te puede chupar en el sentido que te puede dejar el sonido muy seco, con falta de agudos. Yo les digo, a medida que empiezas a arreglar, el sonido empieza a cambiar. Y si arreglas mucho, puede que no te termine no gustando, porque te va a quedar muy seco. No sirve un tratamiento como locutorio, no sirve para escuchar música porque te queda muy seco, y tampoco sirve una sala muy viva donde la reverberación es eterna. Tampoco sirve, tiene que ser una mixtura, tiene que ser un punto de equilibrio. Bueno, para eso hay gente que se dedica a eso y hace mediciones en sala, hay profesionales del audio, ¿cierto?, que se dedican a eso. Pero no es nada que no puedas hacer tú mismo y irle poniendo un poquito de cachativa, un poquito de astucia al tema, un poquito de investigación. Como les digo, los que quieren profundizar un poco más van a tener que investigar, y los que no se van quedando en el camino. Lo importante es disfrutar del camino, pero
se van quedando atrás, o sea, o deciden simplemente quedarse con un equipo que les haga feliz, un parlante. Tengo amigos, yo voy a la mayoría, a ver, la mayoría de mis amigos, la mayoría de las personas, tú vas a la casa, lo único que les interesa es que haya una radio que tú prendas on-off y funcione y te suene. La radio, pongas un CD o pongas música con el celular. Somos pocos, somos bichos raros los que estamos metidos en esto y que en el fondo nos apasiona y nos gusta el sonido, los parlantes, la música, ¿cierto? Uno piensa que son todas las personas y no, de cada 100 será uno, incluso menos, de cada 1000 pueden ser una persona. Entonces bueno, pero siempre piensen que el parlante que ustedes escojan va a interactuar con su espacio. Si tu espacio es muy pequeño, parlante grande no te conviene. Si tu espacio es muy grande, parlante chico no te conviene. La potencia que maneje el parlante también importa. Importa porque si necesitas, o sea, si tienes una baja sensibilidad, ¿cierto? Y le vas a poner un amplificador quizás de mucha potencia o un amplificador PA, no te va a rendir el parlante o lo va a llenar. Bueno, igual obviamente uno ya sabe cuando el parlante, se da cuenta cuando el parlante lo estás exigiendo más de la cuenta. Pero bueno, recuerden, damping bajo se lleva bien con parlante antiguo, con parlante sensible. El damping bajo lo encuentras en los amplificadores antiguos y en los amplificadores valvulares. Los amplificadores actuales van como en 2000 de damping y eso significa que tienes un woofer muy controlado, bien apretado, y son características de sonido súper distintas. Damping alto, ¿cierto? Se lleva bien con parlante actual. Damping bajo se lleva bien con los parlantes antiguos, con los parlantes sensibles. Y siempre recuerden que la interacción del parlante es con su espacio y es el espacio el que les va a condicionar qué parlantes necesitan. Por ejemplo, si yo pongo ahí un parlante chiquitito y incluso ese parlante el espacio se lo come porque es alto. Tengo un subsuelo, como siempre les digo, tengo un subsuelo acá. Si ustedes escuchan cuando camino se escucha el Envigado, ¿cierto? Se escucha, ya está viejo esto. Entonces el espacio, ¿cierto?, me condiciona mucho a tener unos woofers atrás, de esas tremendas leceras, que es lo único que he encontrado que me llena como me gusta, como corresponde a las frecuencias bajas. Pero he puesto ahí parlantes solo de 15 pulgadas y se lo come el espacio, se lo come. Y si yo pongo un sistema así en una sala como la que fuera un cuarto de esta, estaría loco, tendría una cantidad de sonido en un espacio tan chico que al final agota. Tienes que pensar también que la alta sensibilidad no es para escucharla tan de cerca, te agota. Los drivers, digamos los difusores grandes, ese sonido para estadios que ponen, que lo han puesto de moda los japoneses y muchos JBL, Altec, ese sonido está pensado para espacios grandes, para salas de teatro, para escenarios, para cine. Bueno, el cine es el que ha empujado siempre la industria del sonido, pero hay dos tipos de sonido, ¿cierto? El sonido, a ver, no dos tipos de sonido, sino que en Estados Unidos se da el sonido costa este y costa oeste, broadcasting y sonido industrial, ¿cierto? Sonido de FM, de transmisión FM y sonido industrial de cine. Marcas como Scott, ¿cierto?, que se ubican en Nueva York, Scott, ayúdenme, Fisher, ¿qué más? No sé, no. Y la otra, y por el otro lado tiene JBL, Altec, ¿cierto?, que van con un sonido más grande. Por ejemplo, Acoustic Research, ahora hace poco vi unas cajas que está vendiendo Patricio Piñones, unas AR3, que es un parlante espectacular, ese muy connotado a lo largo del tiempo, ¿cierto? Fue el primer parlante que incluyó ¿cuánto se llama? Los domos, como sonido, como difusión, digamos, me refiero a difusión 180 grados. Es un parlante de baja sensibilidad, claro, porque él, a ver, ¿qué es lo que hizo él? Tiene una gran respuesta en bajos, necesita una buena potencia, buena corriente, y logró sacarle una cantidad de bajo a ese parlante. Claro, el gabinete es chiquitito, él es un poco más, es como hasta por acá más o menos, casi la misma altura, un poquito más bajo, por ahí, ¿cierto? Un parlante que va por ahí, el AR3, que tiene una gran respuesta en bajos, pero se apoya mucho de la baja sensibilidad. Entonces ahí se confirma un poco lo que yo les digo, que la baja sensibilidad, o sea, para reducir tamaño de gabinete y obtener una gran respuesta de bajos, necesitas baja sensibilidad para tener un buen pencazo, un buen impulso de corriente, un buen manejo de corriente, una buena potencia.
Ahora esto no es regla, puede que hayan parlantes que rompan la regla. Y si estoy errado en algo, háganmelo ver con argumentos, ¿cierto? Usted me dice, mira, sabes que aquí esto no estoy de acuerdo y se conversa. Pero más o menos por ahí va la cosa. Tienen que saber qué sonido les gusta, qué es lo que quieren escuchar, porque también eso va a decir mucho el parlante que quieres. Ahora, siempre digo, tratar de buscar el parlante lo más versátil posible y no tener un parlante para jazz, un parlante para folclore, un parlante para clásica. Yo antes era así. Yo antes cometía ese error que tenía un parlante para cada estilo musical y después me di cuenta, y ahí me empecé a hacer parlantes cuando, no, incluso antes, pero empecé a darme cuenta que tenía que buscar o tratar de hacerme un parlante que fuera lo más versátil posible, que cumpliera con un gran espectro de sonido o de música, de estilos musicales. Eso, quizás de para otro video, no creo, ¿cierto? Ya con esto está bien para no hacer cómo escoger tus altavoces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un absurdo. Eh, Ahora, por ejemplo, podría dejarle un video de cómo suena la diferencia, digamos, entre este parlante sonando acá y este parlante sonando acá, para que se den cuenta cómo incide en el espacio, porque este tránsito que tengo aquí, este tránsito que tengo en este sentido, no es el mismo tránsito que tengo acá, entonces eh, sería para demostrarles cómo cambia el sonido, porque andar comparando sonidos, ¿cierto? Digamos, andar comparando sistemas en distintos ambientes es un absurdo y además sistemas distintos. Entonces, si yo pongo este sistema, estos parlantes en otra sala, van a sonar completamente distintos. En una sala que si quizás si es una sala más bajita, ¿cierto? Un tiro más largo, cambia. Entonces, que tenga otro mobiliario, cambia el sonido. Entonces, no tiene sentido. Pero eso, grandes rasgos. Potencia, eh, factor de amortiguamiento del amplificador, sensibilidad, la sensibilidad que va muy ligado al amplificador, el damping factor obviamente también, pero a la época del sonido, el tipo de sonido que te gusta, si te gusta un bajo apretado, ¿cierto? Un bajo que pegue duro, digamos que llegue bien abajo pero que pegue fuerte, que te remezca. Va a ser distinto a este tipo de bajo que es más desordenadito, ¿cierto? Los bajos antiguos son un poco más desordenados, hay algunos que sí son bien definidos, pero por lo general son más desordenaditos debido al bajo damping factor, ¿cierto? Y ¿qué más? Pero esos son factores importantes a tomar en cuenta. Bueno, el sonido, si son domos, si son difusores, driver con difusores, o simplemente parlantes de cono, suenan distintos. Entonces ustedes tienen que ir viendo qué es lo que les gusta, qué tipo de sonido les gusta, dónde están los matices, los materiales que les gustan para hacer sonar los parlantes. No es lo mismo un tweeter cierto con domo de, ¿cuánto se llama esta cuestión? Eso no es aluminio, se me fue. Titanio, ¿cierto? A que un domo de seda o un ferrofluido, ¿cierto? No es lo mismo un woofer con con suspensión de goma, con suspensión de tela, con suspensión de papel. Tienen distintos matices y distintas aplicaciones. Hace tiempo atrás les hablé sobre eso. Rango medio, ¿qué prefieres? ¿Un domo o un difusor? Suenan distintos. Uno es más agresivo que el otro y dan distintos sonidos. Entonces, todas esas cosas tienen que ver ustedes qué es lo que prefieren. Y para eso tienen que escuchar, como siempre digo, tienen que escuchar lo que más puedan. Si pueden escuchar obviamente en su espacio lo que están comprando, el parlante o lo que sea que están, si lo pueden escuchar en su espacio o lo escuchan en un lugar muy abierto, ustedes ya saben cómo debería tender a comportarse en su sala. Ahora, el otro día leí algo súper interesante, si tienes dos parlantes, estás entre este parlante y este otro parlante, ¿cierto? Y tienes la posibilidad de quitarle los agudos. Si tienes control de tono, el amplificador le quitas todos los bajos y escuchas solamente el brillo de ambos parlantes, y después haces lo contrario, le quitas todo el brillo y escuchas solamente el bajo del parlante, y ahí puedes ir comparando, haciendo otro tipo de comparación que me pareció súper interesante. Lo encontré súper bueno. Así que eso, amigos, si tienen algo que comentar, algo que aportar, por favor, bienvenidos a comentar esa acotación. Y bueno, ojalá pase luego esto de las lluvias allá en el sur, ojalá si tienen problemas, ojalá lo superen luego. Y eso, amigos, que estén bien, les dejo un saludo y a seguir el camino. Esto, mira, eso también, por ejemplo, me acordaba, recién no lo mencioné, pero hay un grupo que se llama, que yo participaba antes, el Peregrinaje del Audio.
Yo encuentro que es el grupo que tiene mejor nombre, ¿ah? Mejor nombre. Colchagua Hi-Fi, el peregrinaje del audio. Lo encuentro un nombre súper bueno, pero es triste cuando los grupos, los buenos grupos o que tienen buenas intenciones se apoderan los vendedores en masa. Yo no voy a decir que yo no soy vendedor. Yo de repente, claro, vendo mis parlantes, vendo equipitos por ahí que ya no voy usando, ¿cierto? Para no ir acumulando. Pero los vendedores en masa, los que tienen tiendas, los que se dedican a esto, tapan los grupos buenos, los tapan con anuncios, digamos, con sus weas que venden y está bien que lo hagan, pero al final el grupo pierde el enfoque, pierde un grupo con un nombre tan bueno, se convierte al final en una wea de pura compra y venta o que están los puros vendedores que ya todos conocemos. Pero en realidad esto del audio es un peregrinaje, así es un lindo viaje, pero hay que disfrutar los recorridos. El destino puede cambiar de un momento a otro, así que disfruten el camino. Abrazo amigos, que estén bien.